Durante mucho tiempo, Venezuela fue un actor predecible dentro del sistema internacional. Un país petrolero clave, alineado con Estados Unidos, integrado en el orden regional y funcional a los equilibrios de poder del hemisferio occidental. Hoy, ese mismo país se ha convertido en uno de los focos de tensión más delicados del continente americano. Y no por casualidad. La crisis actual entre Estados Unidos y Venezuela no es el resultado de una provocación reciente ni de una decisión improvisada. Es el desenlace de una relación que pasó de la cooperación estratégica a la confrontación abierta, atravesando décadas de cambios ideológicos, intereses energéticos, disputas de poder y fracturas internas. Para Washington, Venezuela dejó de ser un socio confiable hace ya muchos años. El punto de quiebre no fue solo político, sino estructural. La llegada al poder de Hugo Chávez en 1999 alteró por completo el equilibrio previo. Su proyecto no buscaba simplemente gobernar distinto, sino redefinir la posición de Venezuela en el mundo. Al hacerlo, chocó frontalmente con los intereses históricos de Estados Unidos en la región. El chavismo transformó el petróleo en un instrumento geopolítico, estrechó alianzas con gobiernos enfrentados a Washington y promovió un discurso que cuestionaba directamente el liderazgo estadounidense. A partir de ese momento, la relación dejó de basarse en intereses compartidos y pasó a estar dominada por la desconfianza mutua. Tras la muerte de Chávez, muchos creyeron que su sucesor optaría por una estrategia más pragmática. Sin embargo, Nicolás Maduro no solo mantuvo el rumbo, sino que lo radicalizó en un contexto económico mucho más frágil. Protestas internas, denuncias de represión, elecciones cuestionadas y una crisis humanitaria profunda terminaron de deteriorar la legitimidad del régimen ante la comunidad internacional. La respuesta de Estados Unidos fue progresiva, pero constante. Primero, sanciones individuales. Luego, restricciones financieras. Más tarde, un embargo petrolero total. Finalmente, acusaciones directas por narcotráfico contra figuras del alto poder venezolano. Cada paso elevó el nivel de confrontación y redujo los márgenes de negociación. Sin embargo, el conflicto no puede entenderse solo como un pulso bilateral. Venezuela se convirtió también en un escenario donde confluyen intereses de otras potencias. Rusia, China e Irán encontraron en Caracas un aliado estratégico en el hemisferio occidental, mientras Estados Unidos percibía una amenaza directa a su influencia histórica en el Caribe y América del Sur. En este contexto, el reciente despliegue militar estadounidense en el Caribe no debe interpretarse únicamente como una preparación para la guerra. Más bien, responde a una lógica de presión, disuasión y control. Washington busca limitar las fuentes de financiamiento del régimen, frenar actividades ilícitas y enviar un mensaje claro tanto a Maduro como a sus aliados internacionales. Al mismo tiempo, el gobierno venezolano utiliza la confrontación externa como un mecanismo de cohesión interna. Presenta la presión internacional como una agresión imperial, moviliza a sus fuerzas armadas y refuerza el discurso de resistencia nacional. Es una estrategia clásica de supervivencia política en regímenes aislados. La realidad es que una intervención militar directa sigue siendo improbable. El costo político, económico y humano sería enorme. Pero eso no significa que el conflicto esté contenido. Las operaciones indirectas, las sanciones, el cerco diplomático y la presión militar selectiva forman parte de una guerra de desgaste prolongada. En el centro de todo queda la población venezolana, atrapada entre un Estado debilitado, una economía colapsada y un conflicto geopolítico que se juega muy por encima de su capacidad de decisión. Para ellos, cada movimiento en el tablero internacional tiene consecuencias reales y cotidianas. Las protestas masivas, la represión, las denuncias de violaciones de derechos humanos y los procesos electorales cuestionados terminaron por aislar al gobierno venezolano en el escenario internacional. Para Estados Unidos, la crisis dejó de ser solo ideológica. Pasó a ser un problema de estabilidad regional, migración masiva, crimen transnacional y seguridad. La respuesta de Washington fue gradual pero firme.
Primero, sanciones individuales contra altos funcionarios. Después, restricciones financieras y bloqueo de activos. Más tarde, un embargo petrolero total que cortó la principal fuente de ingresos del Estado venezolano. Finalmente, acusaciones directas por narcotráfico contra figuras del régimen. Algo sin precedentes para un gobierno en ejercicio en el hemisferio occidental. Sin embargo, este conflicto no puede entenderse únicamente como un enfrentamiento bilateral. Venezuela se convirtió en un punto de apoyo para otras potencias que buscan ampliar su influencia en América Latina. Rusia, China e Irán encontraron en Caracas un aliado estratégico, mientras Estados Unidos percibía una amenaza directa a su histórico dominio geopolítico en el Caribe y el norte de Sudamérica. En este contexto, el despliegue militar estadounidense en el Caribe adquiere una dimensión distinta. No se trata necesariamente de una antesala de guerra abierta, sino de una demostración de fuerza cuidadosamente calculada. Washington busca enviar un mensaje múltiple: al régimen venezolano, a sus aliados internacionales y a los actores criminales que operan en la región. El objetivo es presionar, disuadir y limitar la capacidad de maniobra del gobierno de Maduro sin asumir el costo de una intervención directa. Por su parte, el régimen venezolano utiliza esta presión como un elemento de cohesión interna. Presenta a Estados Unidos como un enemigo externo, refuerza el discurso de soberanía y moviliza a sus fuerzas armadas y milicias. Es una estrategia conocida en gobiernos aislados. Transformar la confrontación internacional en una herramienta de supervivencia política. A pesar del lenguaje beligerante y de los movimientos militares, una guerra directa sigue siendo poco probable. El costo político, económico y humano sería demasiado alto para todas las partes involucradas. Sin embargo, eso no significa que el conflicto esté contenido. Las sanciones, el cerco diplomático, las operaciones de inteligencia y la presión militar selectiva configuran una guerra de desgaste prolongada, silenciosa pero constante. En medio de este tablero geopolítico se encuentra la población venezolana. Millones de personas atrapadas entre un Estado debilitado, una economía colapsada y un conflicto internacional que se decide muy lejos de su realidad cotidiana. Para ellos, cada sanción, cada negociación fallida y cada movimiento militar tiene consecuencias reales en su vida diaria. En definitiva, la tensión entre Estados Unidos y Venezuela no responde a un episodio puntual, sino a una transformación profunda del equilibrio de poder en la región. Más que una guerra inminente, estamos ante una estrategia de presión sostenida, donde cada actor busca maximizar su influencia sin cruzar abiertamente el umbral del conflicto armado. El desenlace dependerá de la capacidad de ambas partes para redefinir sus límites en un escenario geopolítico cada vez más volátil, donde el riesgo no está en una explosión repentina, sino en la acumulación prolongada de tensiones sin una salida clara. En definitiva, lo que ocurre entre Estados Unidos y Venezuela no es una crisis pasajera, sino el resultado de una transformación profunda en la relación de poder regional. Más que una guerra inminente, estamos ante una estrategia de presión sostenida, donde cada actor busca maximizar sus ventajas sin cruzar abiertamente el umbral del conflicto armado. El desenlace no dependerá de un solo evento, sino de la capacidad o incapacidad de ambos bandos para redefinir sus límites en un escenario geopolítico cada vez más inestable,